grabar por de pronto. Qué raro, yo tengo un computador aquí al lado donde grabo la... Pero ustedes la ven, ¿no es cierto? La cosita que está al lado, sí, vos, profe. ¿Pero ven la pantalla misma? Yo veo su pantalla y veo que tiene abierto aquí el helador y al lado tiene Ah, una barrita ploma. claro. Sí, puede ser lo malo porque debería verse todo. Deja cerrar esta cosa, voy a cerrarla. Algo pasó. Ya voy a salir de la pantalla. Salir de la pantalla. Close. Ya voy a intentarlo una vez más. Y así no resulta. Yo diría tomarla. Así lo normal es que la tome. Voy a abrir la pizarra de nuevo. Ahí está. Voy a compartirla. ¿Cómo se toma toda la pantalla? Parece, ¿no? Estoy tratando de compartir. Aquí está. Ahí estoy. Ah, pero soy la pantalla. No, no la toma. Ustedes no la ven, fíjate. Usamos la antigua nomás, profe, si para qué, si no Es que importa. era pensando en ustedes, se veía mucho más práctica. Pero qué raro, ¿no? Lo esperábamos, profe, si no hay apuro. No, falló. No permite el Zoom compartir esta pantalla. Yo la veo, pero estoy viendo la que tengo en mi computador, no la que está compartida. A ver, último intento. Voy a salir de aquí. Voy a... ¿Qué podría compartir para ir a ver? Ahora la compartí. Se ve una pantalla negra, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, Ahora profe. sí. Ya, veamos esta opción un ratito. Si les molesta a ustedes y encuentran que mejor la otra, volvemos obviamente a la otra, porque la idea es que esto sea más práctico para ustedes que para mí, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una opción que tenemos que ver. El fondo de la pantalla puede ser así, todo blanco, que sería como el caso del Zoom, o blanco con un recuadro, o con líneas, o todo negro, o negro con líneas como lo tenía yo. Dejémoslo así inicialmente, ¿ya? Ya. Vamos entonces a la tarea. Vamos a la tarea, sí. Entonces vamos a ir al... tengo que salir de aquí igual porque tengo que compartir la tarea, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde está la tarea? Aquí. Aquí estaba nuestro curso, ¿no es cierto? Entonces, porque al día yo tenía actividad para trabajar en el taller, como dice aquí, taller 2.3, está listo eso, pero ustedes quieren que veamos la tarea, ¿no es cierto? Me parece más práctico. Aquí viene la tarea, 2.3. Aquí está. Entonces vamos a ir mirando la tarea y haciendo actividades parecidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué creo que se hace? Mira, calcular de dos maneras distintas, dice, una integral de línea. Entonces, sea un campo vectorial, este que está aquí, sea una curva, este que está acá, y se puede calcular de ser posible dice, de dos maneras distintas, diferentes, la siguiente integral de línea, esa es la integral de línea. Esa. Entonces, según lo que vimos en clase, para calcular una integral de línea, tendríamos dos opciones. Una es usar la definición y la otra el teorema fundamental del cálculo. Tenemos dos caminos de hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestra pizarra, que esperemos que aparezca ahora. Ahí apareció, ¿ya? Y vamos entonces, aquí como el fondo es negro, aquí la ventana ofrece colores claros, como ustedes comprenderán. Por ejemplo, tiene blanco, ¿ya? Entonces cuando uno tiene un integral de línea sobre una curva C de un campo vectorial con respecto a R, que R es la curva, ¿no es cierto? Entonces esto se puede calcular de dos maneras.
Una es usando la definición. Usando la definición. El problema de estas pizarras es que no mejoran la letra. Usando la definición, digo, está medio rara esta. Usando la definición. Y la otra, usando el teorema fundamental para integrales de línea. De integrales de línea. Por eso entonces se dice ahí de dos formas diferentes, ¿ya? Ahí estaríamos. Profe, Dígame. para que no sea tan, no sé, pues tan larga esta parte, vayamos a lo puntual, que sería la parte de la integral de línea. No cuando usa la definición, lo otro. ¿El teorema fundamental? Cuando usa la integral de línea, con lo del rotor. Ya. Porque ahí está más que nada la duda que tenía yo con mi socio, Perfecto. porque la definición, o sea, Sale. a mí no me genera problema, pero no sé si a los demás chicos. No, pues alguien que esté presente, si ellos quieren ver los dos caminos para llegar a la integral de línea, o prefieren el teorema fundamental inicialmente el tiro. Hermano, se me pegó. ¿Cómo sería, chiquillo, eso? Veamos el teorema al tiro, profe. Ya. Entonces vamos a ver este teorema. ¿Ya? Entonces este teorema de la integral de línea tiene una limitación, igual que el teorema fundamental del cálculo, como yo les comentaba el otro día. Cuando esto lo escribo, lo borro al tiro. Si usted tiene que calcular la integral de x cuadrado de x, esta integral entre 0 y 1, ¿ya? Y quieren usar el teorema fundamental del cálculo, entonces ahí ustedes tienen que buscar una primitiva de la función, ¿verdad? Tienen que buscar esta primitiva, esa. O sea, hay que buscar una función, hay que buscar una función ahí, hasta que la deriva de esta función sea justamente x cuadrado. ¿Te acuerdan? Si ustedes no logran encontrar esa función, que la primitiva de x cuadrado, no se podría aplicar el teorema fundamental para calcular esta integral. Entonces habría que usar solamente la definición pertinente, que es mucho más complicada para encontrar el valor de esa integral, ¿ya? Pero ahí uno en cálculo hace un montón de ejercicios y ver estos métodos para buscar las primitivas. Esa integración por parte, cambio de variables, fracciones parciales, ¿de acuerdo? Finalmente todo esto para encontrar esta primitiva. La encuentra. Si la encuentra, que en este caso sería, como ustedes saben, x cubo partido por 3, ¿verdad? En este caso sería x cubo partido por 3, si la encuentra. Entonces uno toma esa primitiva y la evalúa entre el punto inicial y el punto terminal del segmento del dominio de la función, que sería entre 0 y 1. Entonces reemplaza el 1, daría un tercio, reemplaza el 0, sería 0, y reste daría entonces valor final 0. ¿Ya? Bueno. Acá entonces, vamos a ahorrar esto, es exactamente la misma idea, solamente que voy a trabajar en otro contexto, que es el de integrales de línea, ¿no? Esa va a ser la única diferencia, ¿ya? Entonces ahora, para calcular la integral de línea, esta que está aquí, usando la definición, uno tiene que, aquí entonces escalar, hay que buscar, hay que encontrar una función. Entonces aquí hay que buscar, para aplicar el teorema fundamental, buscar una función phi ahora. Esta es una función escalar, ¿ya? Esta es una función escalar, un campo escalar, tal que su derivada sea el campo vectorial f, tal que la derivada de la phi, pero aquí la derivada de la phi es, como habíamos dicho, en este caso se nos pone el gradiente, porque como la phi tiene tres variables, entonces tiene tres derivadas, ¿no es cierto? La derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces aquí uno busca el gradiente, de modo que el gradiente de la phi sea justamente el campo vectorial f. ¿Ya? Entonces encontrar esa phi, cuando uno la encuentra, ahí entonces uno sabe, entonces el valor de la integral de línea que andamos buscando, ¿ya? Esto que está aquí es simplemente la primitiva, que en este caso es la phi evaluado en el punto terminal de la curva, menos la misma phi evaluada en el punto inicial de la curva. Entonces ahí es completamente análogo al caso que veíamos del cálculo 2, ¿no? ¿Dónde está esto? Hasta que se entiende, chiquillos, estamos repasando la materia, ¿eh? Entonces, hagamos un ejemplo.
Entonces, que para hacer un ejemplo, no podemos hacerlo así con los ojos cerrados, porque si nos damos una integral de línea de un cierto campo vectorial f, y justo al tirarlo así al azar, resulta que ese campo vectorial no tiene una primitiva, entonces ahí tenemos problemas, porque si no tiene primitiva, no se puede aplicar el teorema fundamental. En este caso, como ustedes recuerdan, la primitiva se llama, la primitiva de la función, esta se llama, aquí no se dice primitiva, pero es el equivalente, aquí se llama potencial, que viene un nombre, como ustedes saben, que viene de la, esta función se llama un potencial del campo vectorial f. Y cuando eso pasa, o sea, cuando hay una fita que su potencial es justamente el campo vectorial f, si el campo vectorial f es conservativo, ¿ya? Bueno, así que aquí tenemos que hacer un ejemplo donde resulta el teorema, pues. Hay que buscar una f, en el ejemplo tenemos que hacer una f, tenemos que para esa f existe este potencial, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo, vamos a agregar una página, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer un ejemplo así? Entonces, vamos a buscar un ejemplo en realidad. Así como uno prepara la guía de ejercicio, ¿ya? O los talleres. Entonces, uno busca el ejemplo. ¿Cómo uno hace? Uno parte de la phi, ¿ya? Aquí entonces estamos armando el ejercicio, entonces partimos de la phi nosotros, ¿ya? Entonces inventamos la phi, cualquier phi. Entonces, ¿qué me puede dictar, por favor, cualquier función, no muy complicada ni larga, que sea una función escalar, o sea, que dependa de x, de y, de z, y que eso sea un número real? ¿Qué me podría dar una función phi? Cualquier función que... ¿Sí? ¿Podría ser XYZ más X cuadrado? Perfectamente. Esa sería la phi, ¿ya? Entonces ahora, con la phi nos construimos la f, ¿ya? Porque esta f es la que participa... Dígame. Para no arruinarle el ejemplo, porque ese es el mismo Dígame nomás. que colocó en el taller. Entonces pongámosle x cuadrado más z, ¿ya? Yo le había dictado más X cuadrado, no Z cuadrado. Ah, ya. Para que variara un poco. Vamos a borrar este y le voy a colocar aquí entonces x más x cuadrado, así, ¿ya? Y ahí sí. Porque en el fondo, tú sabes que en el fondo aquí uno cambia los actores, pero la película va a ser la misma, ¿ya? Exactamente. Así que si ustedes captan este ejercicio con esta función, con esta función, o con otra, es la misma historia nomás, pues, ¿ya? ¿Cómo está la pizarra hasta el momento, chiquillos? ¿Cómo se porta? Entonces, ¿quién sería la phi entonces? ¿La phi sería, quién sería, chiquillos, la phi del ejercicio? La phi sería el gradiente de la phi que nos dimos arriba, la que inventamos, ¿ya? Y esto entonces sería un vector aquí, ¿ya? Sería una función vectorial, sería la derivada con respecto a x primero, y cuánto la derivada con respecto a x sería, con respecto a x sería y con respecto sería y cuadrado z más 2x, ahí está la derivada con respecto a x, coma la derivada con respecto a y, que sería 2x y z, esto es z, digo, aquí, z, y la derivada con respecto a z, que sería x y cuadrado. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces ahora vamos a hacer una línea aquí y vamos a jugar a como que recién parte el ejercicio. Ahora se va a iniciar el ejercicio, chiquillos, ¿eh? Entonces un ejercicio. Ahora vendría el ejercicio, ¿ya? Entonces el ejercicio sería, de repente no escribe ahí. Entonces sería calcular la integral de línea sobre una curva C que no le hemos dado, de este campo vectorial f de arriba, punto dr. Entonces, ¿dónde diríamos aquí nosotros? ¿Dónde vendría el ejemplo? ¿Dónde el f del ejercicio es el que inventamos arriba, ¿no es cierto? F vale y cuadrado z más 2x, 2xy z más x y cuadrado. Ahí estaríamos. Y
hay que decir quién es la curva. Hasta ahí solamente hemos dicho quién es el campo vectorial que participa del integral de línea. Y algo se pasó aquí, ¿por qué se movió esto? Se mueve. ¿Y esto se puede mover hacia arriba? No. ¿Por qué lo moví recién? Tiene que usar la mano, profe. Ahí está, ah, buena. Ah, se puede mover así también, qué buena, ya, súper. Buena, Así no buena. así no borra la pizarra, profe. No Sí, sé. pues, es que aquí voy guardando las pizarras, por ejemplo, la pizarra anterior está ahí, ¿ves? Y aquí está lo que estamos trabajando ahora, pero no sabía que la misma pizarra se puede deslizar verticalmente, lo que es súper bueno, ¿ya? Sí, Súper métale bueno. nomás ahí. Vamos. Entonces F vale eso, y hay que decir entonces, y la curva C es, aquí hay que darla, po, ¿ya? Inventemos una curva aquí. Pero fíjense que aquí esto va a tener el espacio, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer el espacio aquí, ¿ya? Voy a tomar un punto aquí, esto va a ser el punto A donde parte la curva, que lo vamos a inventar qué punto es, y aquí va a estar el punto donde termine la curva, ¿ya? Y la curva va a ser una curvita que va aquí, ahí va, y va a ir, ¿en qué dirección aquí hacemos la curva, chiquillos? ¿De A hasta B o de B hasta A? ¿Cómo inventamos el ejercicio? Hasta B nomás, pues, profe. En el sentido normal, Sí, de porque A si no hasta nos B. vamos a enredar. Sí, y entonces el B le vamos a inventar las coordenadas B, pues. Cualquier coordenada, que puede ser el 3, 5, 1, no sé. Y el A es cualquier punto del espacio, 3, 0, 0, por eso algo así, ¿ya? Ahí estamos, si ustedes se fijan aquí, no estamos dando las ecuaciones de la curva, ¿ya? Solamente donde parte y donde termina, porque en este caso, como la función, el campo vectorial es conservativo, tiene el potencial phi, tarjeta que talca, solamente depende de los extremos de la curva, no depende de cuál sea la curva que va de A hasta B, ¿eh? Tiene esa característica ahí. Súper bueno. Listo, ahí está el ejercicio. Entonces nos pide calcular interés de línea de este campo vectorial, ¿no es cierto? De este campo vectorial sobre esta curva C. Entonces, recién lo que hemos hecho hasta el momento, chiquillos, aunque resulte latoso, ha sido plantear el ejercicio. Pero al mismo tiempo vamos estudiando ahí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué diría uno? Entonces uno se pregunta, ¿aquí se podrá aplicar el teorema fundamental? Entonces la primera pregunta uno se hace mentalmente. Aquí lo estamos explicitando y escribiendo porque estamos estudiando. Entonces lo primero uno se pregunta, ¿existirá una phi tal que su gradiente es justamente el f? Esa es la pregunta inicial, ¿no? ¿Y cómo se sabe eso, chicos? ¿Se acuerdan ustedes? Con el rotor. Exactamente. Entonces uno, la respuesta a esta pregunta la calcula, la da el rotor. Entonces uno va y calcula el rotor de f. Aquí me falta esto primero. Buena. Marcha atrás. Ahí. Manito, como me dijeron ustedes. Manito, ahí está. Entonces uno calcula el rotor. Entonces uno calcula el rotor de f. Cuando el rotor de f da 0, como ustedes se acuerdan, entonces el campo conservativo y la función phi existe. Entonces calculemos el rotor de f. Entonces aquí sería, aquí está. Y aquí tiene que darnos el vector 0, ¿ah? Si no nos da el vector 0 es porque nos confundimos y armamos mal el ejercicio, ¿eh? En alguna parte una cosa mala, ¿ya? Y JK, ¿no es cierto? Después colocamos las derivadas parciales, ¿que se acuerdan? La deriva parcial con respecto a X, que se escribe así para escribir más cortito, ¿no? Con respecto a Z. Y acá colocamos las coordenadas de la F, ¿eh? Que está aquí arriba de la coordenada de la F, ahí. Entonces sería I cuadrado Z más 2X. Después sería 2X y Z, 2X y Z. Y el último sería X y cuadrado, ¿no? X y cuadrado. Y calculamos esto. Esto se puede poner para el lado también, ¿no? Sí, súper. No, está súper bueno esto. Entonces, ¿qué sería? Esto sería un vector. Partimos primero con el I.
Entonces con el i lo vamos a hacer así aquí, más atrás. Vamos a hacer con verde. Entonces esto sería el del i. Y ahí ustedes saben que el menor del i sería este, ¿no es cierto? Este sería el menor correspondiente al i de arriba, ¿no? Vamos a resolver por la primera fila. Entonces sería la deriva parcial con respecto a i de x cuadrado, que sería 2xi, menos la deriva con respecto a z de 2x y z, que sería 2xi. Y eso justamente se cancela, ¿no es cierto? Y queda como tenía que quedar aquí un 0, ¿no? 0, coma. Nos vamos al otro ahora, por ejemplo, al j. Ya, el j, si uno elimina la columna de la j y la fila de la j, nos queda este menor, ¿no es cierto? Nos queda este acompañado de... ¿Qué pasó? ¿Qué decía que había terminado? No, no creo. ¿Que está terminando la sesión, chiquillos? ¿Eso dijo? ¿Él dijo algo de terminar la sesión o no? Yo no escucho nada, profesor. Ah, ya. Porque de repente este se cae, aunque no debería ser. El otro día me contó un colega que le había pasado y se detiene a los 20 minutos o algo así. Pero eso no debería ser lógicamente, ¿ya? Bueno, ahí estamos. Entonces lo hacemos. Entonces sería, j sería entonces la derivación de z con respecto a de i cuadrado. Estamos calculando esta deriva parcial con respecto a z. Sería i cuadrado. I cuadrado nomás, con respecto a z. Menos, ahora sería la deriva con respecto a x de esto, que sería i cuadrado. Entonces queda 0 también ahí, 0. Se cancela aquí y queda entonces 0. Coma. Y nos vamos a la última, que sería con la coordenada de k, la última componente del vector. Y sería entonces, coma, lo colocaré aquí abajo, sería la deriva con respecto a x de 2xz, con respecto a x sería 2iz menos, y con respecto, la deriva con respecto a y de esto. Con respecto a y sería 2iz, esto no va por 0. Aquí se uno la resta, también da 0, ¿ya? Ahí también da 0. Entonces, por lo tanto, el rotor, en resumido, cumplía lo que tenía que cumplir, ¿no es cierto? Entonces esto da finalmente igual aquí 0, 0, 0. Entonces, como el rotor de este campo vectorial es 0, eso indica entonces que es conservativo, por lo tanto, existe la phi. Esta phi existe, ¿ya? Entonces, como existe, vamos a buscarla. Ahora estamos tranquilos porque sabemos que existe, entonces ahora la buscamos. Entonces ahora, como sabemos que existe, repito, entonces ahora, finalmente, buscamos entonces cuál es nuestra función phi, ¿ya? La buscamos. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir la phi? La phi tiene que cumplir que su gradiente, eso ya lo habíamos colocado, lo vamos a poner de nuevo, solamente para insistir y reforzar la idea, el gradiente phi tiene que ser igual a f, eso tiene que pasar, ¿no? Pero el gradiente de phi es, ya lo vamos a colocar de nuevo, es phi sub x, phi sub y, phi sub z, igual a f. ¿Y cuánto vale el f? Lo vamos a tener que mirar, el f era, busquémoslo acá, aquí está el f, ese está el f, aquí está el f. Aquí está el f, entonces tenemos que anotarlo en una hojita, para después cuando bajemos pues no tengamos problemas. Entonces el f vale i cuadrado z más 2x, 2x y z, y x y cuadrado, ¿ya? Entonces vamos abajo, y lo reemplazamos aquí, ¿ya? Lo reemplazamos, entonces aquí quedaría, lo escribo aquí entonces, era entonces i cuadrado z más 2x, coma 2x y z, coma x y z.
Hasta aquí sigo. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien se perdió en alguna parte? Para no seguir y explicar esa parte confusa eventualmente. Está claro, profe. Está claro. Ya. Entonces ahora aquí se van a formar 3 ecuaciones, porque como esta es una igualdad de vectores, en R3 tienen 3 componentes, entonces cuando dos vectores son iguales, cuando tienen las mismas componentes correspondientes, entonces la primera componente tiene que ser igual a la primera aquí, ¿no es cierto? La segunda componente tiene que ser igual a la segunda, ahí, y la tercera componente tiene que ser igual a la tercera, a esa. Entonces escribimos eso, ¿ya? Entonces escribimos eso y ¿qué nos dice esto? Entonces dice que phi sub x tiene que ser entonces igual a y cuadrado z más 2x, que phi sub i tiene que ser igual a 2x y z, y que phi sub z tiene que ser igual a x y z. Y aquí, como les comentaron hoy en la clase, chiquillos, hay 2 maneras por lo menos que yo conozco de buscar la phi. Y la más sencilla es la siguiente. Entonces uno se va de la primera, entonces uno dice, ¿quién sería la phi? Para encontrar la phi de la primera relación hay que integrar con respecto a x, porque phi sub x es la derivada con respecto a x, ¿no? Y la integral de la derivada es la misma función. Entonces uno integra con respecto a x, ¿ya? Y quedaría entonces que phi tiene que ser más o menos, y aquí integramos con respecto a x, entonces tendría que ser x y cuadrado z, estamos integrando con respecto a x, más x cuadrado. Entonces esa tendría que ser la forma de la phi mirando solamente la primera ecuación. Ahora, ¿qué pasa si miramos la segunda ecuación? Entonces ahora aparece en el juego la segunda ecuación. De la segunda ecuación integramos con respecto a y que entonces que phi tiene que tener el siguiente aspecto, tiene que ser. Porque aquí hay un detalle, chiquillos, que aquí no se comenta por apuro en realidad, pero aquí arriba, en estricto rigor, cuando uno integra la primera ecuación, cuando uno integramos aquí con respecto a x, nos dio que phi valía x cuadrado y z más x cuadrado. Y aquí, ¿qué más podríamos haberle colocado nosotros aquí realmente en el estricto rigor? ¿Qué se le puede agregar ahí a esta función phi inicial? Aquí sí, yo creo que falta aquí que nosotros no conocemos y por lo tanto, como no lo conocemos, no lo pusimos, pero tampoco lo dejamos expresado. Creo que podría ir aquí eventualmente ¿La constante o no? una constante, ¿no es cierto? Pero como estamos integrando con respecto a x, y eso, entonces aquí esta constante es una función que depende de y y z. Entonces ahí puede ir cualquier función que depende de y y z, y va a cumplir entonces que la derivada con respecto a x, cuando uno calcula la derivada con respecto a x de esta función, va a ser y cuadrado z más 2x, y aquí va a ser 0. Porque estamos derivando con respecto a x, ¿se fijan? Así que aquí lo que no pusimos, porque todavía no lo conocemos, pero podríamos haberlo expresado eventualmente, es una función hasta el momento desconocida que depende de y de x, ¿ya? Pero lo vamos a resolver porque el método no lo escribe, el método no funciona sin escribir eso, pero sepamos lo que está faltando realmente ahí, ¿ya? Digamos entonces de la segunda línea, ¿cuánto vale phi? Entonces el phi ahora integramos con respecto a y. Entonces sería x y cuadrado z, eso sería, ¿verdad? Más una función que depende de x y de z, ¿ya? Bueno, y de la última, y ahí estamos terminando de decir, entonces la phi sería, ahora integramos con respecto a z, sería 1/2 x y z cuadrado. Esto no era lo que teníamos arriba, ¿no? Pues nosotros nos dimos la phi, ¿se acuerdan? Ah, no, todavía no terminamos, perdón. Nos falta un paso. Todavía no tenemos la phi, ¿ya? Perdón, me está adelantando. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar, por lo tanto, la phi de quién sería. Pero igual hay algo raro aquí, pero lo vamos a chequear, ¿ya? En matemática, cuando hay algo raro es porque algo se calculó mal, ¿no? Ya vamos a revisar aquí si está coincidente, y si no es que está coincidente, vamos a tener que revisar, ¿ya? Profe, Dígame, parece que se va a cortar porque arriba dice menos de 1 minuto. ¿no ves si mandó un mensaje? Eso es lo raro. Voy a parar de compartir esto.
¿Dónde dice esta cuestión? ¿Por qué? Ahí le puse. Ah, se fue. Voy a entrar de nuevo. Voy a tener que entrar de nuevo, chiquillo. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. Ya, pero... Ya sé cómo lo hice. Ya sé cuál es el problema. Ya sé cuál es el problema.